Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Mayor crecimiento y más ayuda social. Esos son los dos grandes beneficios que trae la nueva Ley de Inversión Social aprobada la semana pasada por el Congreso. En minutos hablaremos con el subdirector de Prosperidad Social, Pierre García, de lo que viene ahora con las principales ayudas para los más vulnerables. Aunque los hoteles del país muestran signos claros de mayor ocupación, todavía no mejoran en sus balances financieros. Nos acompaña esta noche la directora de Cotelco, Ángela Patricia Lastra, para analizar toda la situación. El Plan B de Hidroituango. Más de 40 empresas nacionales y extranjeras se postularon para seguir con estas obras o con las obras pendientes en caso de que los actuales contratistas no puedan seguir adelante ante las acciones recientemente anunciadas por la Contraloría. Detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día, 7,5%, 7,5%, y corresponde al nivel de crecimiento económico esperado para este año 2021 en Colombia, según las nuevas estimaciones reveladas hoy por la directora de Planeación Nacional, Alejandra Botero. Hasta ahora, recuerde usted, el gobierno tenía un estimativo del 6%, que es la cifra incluida en el marco fiscal de mediano plazo. Sin embargo, la reforma tributaria aprobada mejoró el optimismo del gobierno. Los nuevos pronósticos van en línea con lo que esperan, por ejemplo, la OCDE, Fedesarrollo y el Banco de la República. Además, la directora de Planeación Nacional estima un crecimiento ya para el otro año de 4,3%. Son cifras mencionadas por la directora de Planeación Nacional, pero el Ministerio de Hacienda oficialmente todavía no ha modificado sus proyecciones económicas. Y a propósito de la Ley de Inversión Social, el gobierno socializó los detalles y beneficios de esta reforma, que mañana será sancionada por el presidente Iván Duque. Veamos. A pocas horas de que la reforma tributaria sea sancionada por el presidente de la República, el ministro de Hacienda junto con sus compañeros de gabinete explicaron los beneficios sociales que tiene esta nueva ley. Este mismo incentivo, hasta en un 50% de los costos de seguridad social para hombres, mujeres, personas en situación de discapacidad, con quienes queremos generar más de 250.000 empleos en nuestro país. Por su parte, la directora del Departamento Nacional de Planeación promete reducir la pobreza con la implementación de esta reforma. Estamos llegando a un 35,7% en reducción de la pobreza monetaria para el año entrante. Es decir, estamos llegando muy rápidamente a los niveles de prepandemia. La ministra de Educación prometió una implementación asertiva en el programa Matrícula Cero para el estudio de jóvenes con bajos recursos y además mejores condiciones para los usuarios del ICETEX. Con un proceso serio que se ha venido haciendo de cambios de fuentes del ICETEX, que va a conducir a una reducción en los intereses, pero además que va a ir acompañado de un plan de alivios, de un plan de estímulos, y vinculará no solo al ICETEX, sino a todos los fondos que hoy hacen parte de los distintos programas de acceso, de apoyo y de mérito que tiene el ICETEX. La ministra de Comercio mandó un mensaje a las micro y pequeñas empresas del país. Pueden acceder a este beneficio, al PAEF, al apoyo a la nómina, empresas que tienen hasta 50 empleados en su nómina. Adicionalmente, personas naturales que tienen a partir de 2 empleados podrán beneficiarse de este programa especialmente diseñado para ellos hasta diciembre de este año. Según el ministro de Hacienda, la próxima semana se conocerá la reglamentación de los 3 días sin IVA que serán implementados en octubre y en noviembre de este año. Muy pronto serían los 3 días sin IVA. Como es sabido, la Ley de Inversión Social tiene unos propósitos sociales muy importantes, enfocados en ayudar a las familias más pobres, más vulnerables del país. Para analizar algunos de estos programas, le quiero dar la bienvenida al doctor Pierre García. Él es subdirector general del Departamento de Prosperidad Social. Doctor García, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Víctor, buenas noches. Un saludo a usted, a todos los periodistas que lo acompañan y, por supuesto, a todos los televidentes. Doctor García, muchas gracias. El programa Ingreso Solidario, tal vez el programa bandera del Gobierno Nacional desde que llegó la pandemia, ¿cómo quedará entonces con esta Ley de Inversión Social que fue aprobada la semana pasada por el Congreso de la República y que mañana sanciona el presidente? Pues esta aprobación de la ley en el Congreso y mañana sanción presidencial, yo creo que es una de las noticias más importantes en materia de inversión social, en la construcción de equidad e inclusión, y es una clara muestra de la vocación social y el compromiso que tiene el señor presidente de la República
con la superación de pobreza en Colombia. Esta sanción va a garantizar asegurar los recursos para que más de 3 millones de familias que vienen desde el inicio de la pandemia de marzo de 2020 recibiendo 160.000 pesos mensuales tengan garantizados los ingresos hasta diciembre del 2022. Desde Prosperidad Social hemos realizado 17 pagos a la fecha. Esto quiere decir que vienen 15 pagos más para estas 3 millones de familias y adicionalmente, gracias a esa decisión del gobierno del presidente Duque, se amplían los cupos y se va a dar cobertura a 1 millón de familias más. Es decir, que a partir del año entrante, 4.1 millones de familias en Colombia recibirán este importante incentivo, esta renta básica, para ayudarlos a paliar la crisis socioeconómica causada por el COVID-19. Yo creo que es una gran noticia y es una señal de optimismo para muchas familias que dependen de este ingreso para poder sufragar los gastos de su hogar. Antes de que se aprobara este proyecto de reforma tributaria o de inversión social, se decía que este programa de ingresos solidarios solo tenía recursos hasta el mes de agosto. Es decir, que la gente puede estar tranquila, van a recibir también por septiembre, octubre y noviembre y de ahí en adelante hasta diciembre de lo próximo año. Así es, con la ley de inversión social no solo se garantizaron los recursos hasta diciembre de este año 2021, sino también se envió la señal que quedan garantizados, asegurados los recursos para que se pueda apoyar a los beneficiarios que actualmente reciben este incentivo hasta diciembre del 2022. Es decir, que vienen 15 pagos, o sea, 15 meses más de ayuda. Esto es un esfuerzo fiscal enorme. Hay que recordar que este ingreso solidario nació como una política de solidaridad para ayudar a los colombianos que sufrieron los choques de la pandemia, quienes no recibían otros subsidios de parte del Estado, como lo son Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Colombia Mayor, pero que estaban en la línea de la pobreza y que por culpa de la pandemia cayeron debajo de la línea de pobreza extrema. Inicialmente, el gobierno contempló crear este incentivo por 3 meses y ante la necesidad de la pandemia, el que se alargaron los confinamientos, se fue extendiendo en el tiempo. El gobierno tomó la decisión de mantenerlo todo el 2020, enseguida asegurarlo hasta mediados del 2021 y ahora con esta reforma garantizarle este ingreso a esas familias y añadir otro millón más de familias beneficiarias hasta diciembre del 2022. Yo creo que este mensaje es importantísimo. Claro. Creo que esto es una política social audaz de parte del presidente Duque, porque no solo ayudó a que las familias pudieran sufragar los gastos básicos y necesarios de su hogar, como el mercado, como los alimentos, como algunos servicios públicos esenciales durante la pandemia, sino que ahora en la pospandemia les va a ayudar a estabilizarse socioeconómicamente. Yo creo que es un mensaje muy, muy importante. Pero ese millón de familias adicionales, ¿a partir de qué momento? Porque el otro año pues tiene 12 meses, desde enero, desde mediados del próximo año, ¿desde cuándo? De acuerdo a la nueva metodología que se está utilizando, que es el SISBEN 4, se están focalizando y caracterizando un número de hogares que empezarán a recibir este beneficio entre los meses de marzo y abril de 2022. Son hogares nuevos, o sea, se hace un esfuerzo adicional para apoyar a 1 millón de hogares adicionales a los 3 millones que ya vienen recibiendo el incentivo. Yo creo que hay cifras bien importantes. Desde el inicio de la pandemia a la fecha, o sea, a través de 17 pagos, el gobierno ha invertido 8 billones de pesos directamente en estas familias, sin intermediarios, sin ningún costo, recursos que llegan del Estado a las familias más necesitadas. Por lo que queda del 2021, vienen 2.9 billones de pesos, o sea, son cifras muy grandes, gigantes. Sí. Y para el 2022, 7.2 billones de pesos serán invertidos en este programa. Yo creo que, insisto, para nosotros desde Prosperidad Social es un honor estar al frente de esta política que construye equidad y que ayuda a superar la pobreza en Colombia. Cuando usted habla de focalización que se hará a través del SISBEN 4, ¿es esta base de datos la que se va a utilizar para seleccionar a ese millón de familias adicionales o para todos los 4 millones de beneficiarios de ingreso solidario a partir del próximo año? Así es, Víctor, esa es una gran pregunta. Primero, continuarán los hogares que vienen recibiendo el incentivo y esas personas, muchas, fueron caracterizadas de acuerdo a la encuesta SISBEN 3, que era la metodología anterior. Pero como el año entrante entra en vigencia la metodología SISBEN 4, entonces las nuevas familias se caracterizarán de acuerdo a los puntajes que obtengan en esa nueva encuesta. ¿Cuáles puntajes? Los que están en el rango entre A1
y A5. ¿Esto qué representa? Los colombianos que viven en extrema pobreza, los colombianos los más pobres entre los más pobres. Y alguien que esté recibiendo hoy el ingreso solidario por esa nueva focalización, ¿podría ser eliminado del programa? Si la persona ya está caracterizada dentro del plan de pagos de Familias en Acción y viene recibiendo los beneficios, los seguirá recibiendo en el transcurso del 2022 porque no hay criterio necesario para excluirlo, puesto que se escogió y se focalizó a ese hogar de acuerdo a sus necesidades. Lo único que podría causar la exclusión de esa persona es que entrara a recibir otros beneficios del Estado o su situación económica mejorara de tal manera que ya no necesita del incentivo. En algún momento se habló de que una persona, un beneficiario, o recibía devolución del IVA, que es otro programa que nació, bueno, del que se viene hablando, o recibía ingreso solidario, pero que no podía recibir los dos programas. ¿Cómo queda esto el próximo año? Así es, pues hay que tener presente como primera instancia que ingreso solidario y devolución del IVA son dos programas que creó el gobierno nacional para ayudar a muchos colombianos que frente al choque que causó la pandemia en términos sociales y económicos se vieron afectados en sus ingresos y no estaban dentro de las bases de datos de beneficiarios de los programas ya existentes, que son Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Y por lo tanto se buscó a estos otros colombianos que cayeron en el nivel de pobreza o que se encontraban en el nivel de pobreza y necesitaban ayuda del Estado, y por eso se empezó a atender a esta población o con ingreso solidario, que es un aporte de 160.000 pesos mensuales, o con devolución del IVA a otros número importante de colombianos, un poco más de 2 millones de familias, es decir, 3 millones de familias con ingreso solidario, un poco más de 2 millones de familias con devolución del IVA, para un total de 5 millones de familias adicionales a las que ya tenían cobertura con los otros programas. Y esto en total, para darles una cifra, ponerlo en contexto, Víctor, quiere decir que el gobierno nacional, a través de Prosperidad Social, mensualmente o bimestralmente le presta una ayuda a 8.4 millones de hogares en Colombia, casi 30 millones de ciudadanos. Pero el otro año, si de una misma familia puede recibir ambos, ingreso solidario y devolución del IVA, ¿o sigue como este año? Señor. Entiendo. Precisamente ingreso solidario y devolución del IVA fueron creados para ayudar a población que no recibía los otros subsidios, pero también son excluyentes. Quien reciba ingreso solidario no puede recibir devolución del IVA y viceversa. Muy buena esa aclaración, porque en algún momento, en algún texto se planteaba esa posibilidad. Una última pregunta, doctor García. También leyendo muchos de los textos que se han planteado durante la primera reforma tributaria del doctor Carrasquilla y luego de esta, se hablaba también de un cambio en el giro, en el monto de los 160.000 pesos, no por hogar, sino teniendo en cuenta el número de integrantes del hogar a partir del próximo año. ¿Eso finalmente fue aprobado o no? Así es, en la caracterización que se hará del millón de familias adicionales, cuando empecemos a pagar ingreso solidario a las 4.1 millón de familias a partir de abril del año entrante, entonces empezará a tener consideraciones sobre temas geográficos, costos de vida y por supuesto número de integrantes en el hogar. Variarán los montos de ahí en adelante, pero de aquí a marzo, abril del año entrante, las familias que hoy vienen recibiendo ingreso solidario seguirán percibiendo el incentivo de 160.000 pesos mensuales. Pues lo invitaremos en ese momento para que nos explique cómo quedan entonces los nuevos giros a partir del próximo año. Muchas gracias por estar aquí, doctor García, esta noche en Signo Pesos, contándonos todos los cambios que se vienen con este importante programa para los más vulnerables del país. Feliz noche. Víctor, a usted muchas gracias. Una feliz noche para todos. Estos son los principales cambios en el ingreso solidario a raíz de la aprobación de la reforma tributaria. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo va la recuperación del sector minero energético en nuestro país. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Corfi Colombiana presentó hoy un estudio muy interesante sobre la recuperación esperada para la hotelería de nuestro país. Según las cuentas de esta empresa, ese crecimiento podría ser inclusive cercano al 40% este año. Para analizar este tema, le quiero dar la bienvenida a la doctora Patricia Lastra, directora ejecutiva de Cotelco. Este es el gremio de los hoteleros. Doctora Lastra, buenas noches. Bienvenida aquí a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo están ustedes? Gracias por este espacio. Muy bien, muchas gracias a usted por estar con nosotros. ¿Esperan ustedes una recuperación como lo espera o como lo considera Corfi Colombiana, 40% más o menos? Sí, nosotros la verdad es que esperamos un 47% a diciembre.
si las condiciones continúan como vienen, es decir, que ojalá no se presente el cuarto pico de la pandemia y no tengamos más problemas de seguridad, ¿no? Bloqueos. Claro. Pero ese 47% es crecimiento ¿en qué? ¿En ingresos, en utilidades, en ventas o en la ocupación hotelera? Ocupación hotelera. Es el porcentaje de ocupación hotelera. La verdad es que a partir del mes de julio hemos venido en un leve incremento en ocupación hotelera, muy diferente a una recuperación de la utilidad de nuestro sector, porque por el contrario las tarifas con respecto a 2019 han bajado. Han bajado. Recuerdo, si la memoria no me falla, igual usted me puede corregir, antes de la pandemia, cuando no sabíamos que se nos iba a venir todo esto encima, creo que la ocupación hotelera en Colombia estaba ya superando el 60%, marcaban ustedes inclusive o destacaban cifras históricas. Llega la pandemia, se cierra la economía y empezamos a ver desde Cotelco y desde el DANE cifras inferiores al 5% en ocupación hotelera. En este momento, ¿cómo están y cómo ha sido esa reactivación en la ocupación? Bueno, es muy importante tener en cuenta que nosotros, aunque sí hacemos una comparación con el 2020, realmente la comparación que vale la pena es frente a 2019, porque en 2020 nosotros tuvimos una ocupación del 2% en abril y superamos el 10% en septiembre. Entonces, pues compararnos con 2020 siempre estaríamos muy bien. Nosotros hemos tenido una leve recuperación, como lo manifiesto, a partir del mes de, bueno, podemos decir mitad de junio hacia adelante. Veníamos en enero, febrero con un 30% promedio. Esperábamos abril, mayo con muy buena expectativa, pero el tema del bloqueo, de los bloqueos y el paro fue mucho más impactante que la misma pandemia. Nos frenó porque la cancelación de reservas fue inmediata. Y casi que a mitad de junio es cuando empieza de nuevo esa recuperación lentamente, pero también haciendo otra observación, que esta recuperación se ha dado en las regiones donde se consideran regiones de vacación, de descanso, de ocio, como es la costa Caribe, como es el eje cafetero. Bogotá todavía sigue con un porcentaje de ocupación del 30%, lo que quiere decir que la recuperación en estas ciudades corporativas y de eventos es aún más lenta. Y el tema de Bogotá, la no recuperación en la actividad hotelera en Bogotá, ¿está muy relacionado con eventos corporativos y ese tipo de cosas? Sí, claro. Bogotá es una región, un destino de mucho ejecutivo. Los hoteles, si nosotros lo miramos, son muy corporativos y definitivamente de eventos, de reuniones. Y esto pues ha estado muy quieto. De hecho, el turismo, tanto el receptivo o internacional como el corporativo, pues todavía no despegan. Si nosotros miramos, la virtualidad ha hecho que las empresas todavía continúen a través de plataformas virtuales reuniéndose. Entonces, esto impacta directamente a los hoteles. No, los corporativos, los ejecutivos de las empresas están viajando muy poco por diferentes razones. Uno, el tema de la virtualidad, y otro es el riesgo al contagio. Entonces, las empresas prefieren que sus ejecutivos no viajen lo mínimo posible para evitar esos riesgos. Y según hay estimaciones, esta demanda desde el sector corporativo se podría tardar un poco más en recuperarse. ¿Cómo van otros indicadores? ¿Empleos recuperados por los hoteles y utilidades? ¿Ya están ganando plata? No, para nada. Nosotros estimamos que el punto de equilibrio para nuestro sector lo vamos a alcanzar a mitad de 2022. ¿Esto en qué sentido? Bueno, yo hablo a nivel general, ¿no? A nivel de país. ¿Por qué hasta 2022? Porque hasta que nosotros no superemos ese 40%, que es el punto de equilibrio, pues las empresas no empiezan a generar utilidad. Venimos de un rezago muy fuerte que fue el 2020, donde la ocupación estuvo, ya lo decíamos, entre 2 y 10%. Entonces esto hizo que el flujo de caja el flujo de caja en cero y los costos
había que mantenerlos porque el hotel había que hacerle mantenimiento, el tema de las plantas había que mantenerlas, el mismo empleo. Entonces, la verdad es que la generación de utilidad la vamos a ver hasta el año entrante. En empleos, digamos que la recuperación ha sido muy lenta, porque lo que los hoteles hicieron es tratar de estar a un mínimo de empleo con unas ocupaciones que de hecho con aforos todavía se ven afectadas. Entonces, la recuperación, de acuerdo a lo que nosotros estimamos, está entre un 10% de empleos. Hasta que nosotros no superemos este punto de equilibrio, no vamos a tener un incremento en la recuperación. Entiendo. Estábamos hablando hace un momento sobre la reforma tributaria aprobada con Prosperidad Social. Estábamos hablando sobre esa reforma aprobada la semana pasada y que será sancionada mañana por el presidente Duque. Ahí dice el gobierno nacional que no solo se acordaron de los más vulnerables, los colombianos más vulnerables, sino de los sectores empresariales más afectados por la pandemia. En la reforma tributaria, el gobierno y los congresistas se acordaron de ustedes. ¿Hay algún beneficio? Claro que sí, y de verdad que nosotros con este gobierno sentimos todo el espaldarazo para nuestro sector. Continuamos con la eliminación de la sobretasa a la energía, que es del 20%, que la hemos tenido desde el año pasado y se extendió hasta 2022. Esto ayuda muchísimo a los hoteles en esa generación de utilidad que planteaba usted anteriormente. Por otro lado, la eliminación del IVA para los colombianos también es muy importante porque eso hace que el colombiano pueda sentir que esas tarifas están bajando, que realmente puede acceder a unas tarifas mucho más asequibles porque están sin IVA. También se extendió hasta 2022 y el PAEF hasta diciembre de este año también ayuda muchísimo a los hoteles porque realmente el flujo de caja todavía está siendo afectado. Pues doctora Lastra, seguiremos entonces pendientes de esos decretos que empiecen a reglamentar todos estos beneficios, porque no son solo para ustedes, ¿no? También para los turistas, porque van a encontrar servicios hoteleros más baratos también el próximo año. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos y esperamos que continúe esa dinámica de reactivación hotelera. Feliz noche. Gracias, Víctor. Gracias al canal Caracol. Buenas noches. Hablando de hotelería, hacemos nuestra segunda pausa, pero ya les contaremos cuáles son las empresas más innovadoras en Colombia en este momento. Ya regresamos. Volvemos a Signo Pesos. Precisamente sobre el tema del turismo, la presidenta de ANATO, Paula Cortés, también se refirió a las dificultades y necesidades que hay frente a una recuperación real y dinámica para este sector. Veamos. La apertura de los destinos, indispensable para la reactivación económica y turística. Chile, en el primer trimestre, logró una reactivación en la salida de colombianos del 75%, mientras que en el segundo trimestre, debido a los cierres, fue del 12%. En el caso de España, que durante el primer semestre estuvo cerrado, tuvo una reactivación de solo el 19%, y en julio, con su reapertura, llegó al 52%. Chile, Argentina, Países Bajos y Cuba, destinos de gran potencial para el viajero nacional, pero hacia los que se ha dejado de viajar un total de 241.757 colombianos. Una de las más importantes acciones que debemos llevar a cabo para la recuperación del sector es el levantamiento o flexibilización de las medidas que los diferentes destinos han impuesto para la entrada de turistas en sus territorios. Sin duda, la vacunación es uno de los impulsores más grandes para hacer esto posible. Actualmente, cerca de 15 millones de colombianos ya cuentan con el esquema completo de vacunación y se han aplicado 37 millones de dosis, un panorama de crecimiento que se ha replicado en los diferentes países, lo que favorecería a que más destinos abran sus fronteras a nuestros viajeros. Y seguimos hablando de recuperación, pero esta vez en el sector minero energético del país. El titular de la cartera, Diego Mesa, entregó este reporte con lo más actualizado de esta actividad que demuestra cómo y refleja cómo la economía colombiana está prendiendo motores. Arrancamos la semana con dos datos muy importantes de reactivación económica desde el sector minero energético. El día 3 y el día 10 de septiembre tuvimos la segunda y la tercera demanda de energía eléctrica más alta de la historia del país
donde se superaron los 219 gigavatios hora día. Esta demanda solamente ha sido superada por la demanda que observamos el 23 de julio de este año, que superó los 220 gigavatios hora día. Vemos que a través de la demanda de energía se sigue reactivando la economía y ya tenemos una demanda que está por encima de los niveles prepandemia que se habían registrado en febrero del 2020. El segundo dato que es muy importante es que el precio del níquel, que es uno de los principales productos de exportación del sector minero, alcanzó su nivel más alto de los últimos 7 años, superando los $20 por onza. Estos dos datos nos dejan muy tranquilos y muy contentos con la reactivación económica que viene liderando el sector minero energético, que es fundamental para poder apalancar el crecimiento económico de todo el país. Como siempre, llega a esta hora Juan Fernández con información clave de uno de los proyectos más grandes que actualmente se construye en el país. Juan, buenas noches, adelante, cuéntenos detalles, bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy esas noticias de negocios están en EPM, con esa visita de empresas interesadas en poder eventualmente seguir con el desarrollo de la hidroeléctrica de Hidroituango, y hace parte de un plan de acción por si alguno de los contratistas no puede seguir con la obra, y tiene que ver pues también con ese anuncio que hizo la Contraloría General de la República de investigar a 26 personas naturales y jurídicas por la presunta responsabilidad fiscal en las pérdidas de Hidroituango en 2018, un monto estimado de más de 4 billones de pesos. Y si se les impide a los actuales contratistas seguir, pues ya hay candidatos. Juan, y tiene los nombres, ¿cuáles son esas empresas interesadas? Mire, son unas 26 empresas internacionales, 16 nacionales, y algunas de esas visitas se dieron hoy, otras vendrán mañana. Las visitas servirán para que esas empresas puedan revisar sus detalles técnicos y lo más importante, generar números para posibles ofertas de esas obras. Entre las empresas están José Cartelone, Construcciones Civiles de Argentina, está Estima Estudios y Manejo, esto es de Medellín, Termotécnica, esto es el grupo Etus, también es de Medellín, está ICA de México, Power China International de China, por supuesto, o Grotco también de Colombia, entre otros. Así es que pues miraremos a ver, Víctor, qué pasa con esta obra, y por lo pronto pues esta es la movida de hoy con este negocio de Hidroituango, de nuevos contratistas que seguramente podrían quedarse con esas obras, Víctor. Juan, muchas gracias, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. El plan B entonces de EPM si pasa algo, si falla algo con los actuales constructores. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana, 3.835 pesos con 27 centavos, cayó poco el dólar, 1 peso con 58 centavos. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, subió más de un 1%, se ubicó en $73 con 67 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.687.000 pesos por carga en las principales cooperativas. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,61%. La acción que más se valorizó fue Grupo Energía Bogotá, con una ganancia de 1,56%, y la que más cayó, muy volátil estos días, la de Avianca, con un fuerte retroceso del 18,42%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. La ANDI reveló hoy el ranking de las empresas con más innovadoras del país. Según este informe, ya en Colombia se invierte en 4,9% de los recursos de las grandes empresas en temas de ciencia, tecnología y desarrollo, es decir, en innovación. El top 5 de las empresas más innovadoras este año en nuestro país es el siguiente: Laboratorios Procaps, Ecopetrol, Grupo Nutresa, Corona Industrial y en el quinto lugar el Grupo Familia. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.